tierra lejana, vivía un hombre llamado Abraham. Era un anciano amable y sabio que amaba profundamente a Dios. Su corazón estaba lleno de fe, porque años atrás, cuando él y su esposa Sara ya eran mayores, Dios les hizo una promesa increíble. Tendrían un hijo. Y así fue. Después de esperar muchísimos años, finalmente nació Isaac, un niño risueño, curioso y lleno de energía. Abraham lo amaba con todo su corazón, y cada vez que lo miraba, recordaba que nada era imposible para Dios. Cada día, Abraham se levantaba temprano, caminaba por las colinas, cuidaba de sus ovejas y agradecía a Dios por sus bendiciones. Isaac lo seguía a todas partes, preguntando cosas, ayudando con los animales y escuchando las historias que su padre le contaba sobre cómo Dios lo había guiado desde tierras lejanas. La familia vivía tranquila, confiando en las promesas del Señor, seguros de que Él siempre los cuidaría. Isaac era la alegría de su casa. Corría entre las tiendas, reía con los pastores y aprendía poco a poco cómo confiar en el mismo Dios que había guiado a su padre por tantos años. Abraham, por su parte, se sentía lleno de gratitud. Aunque había enfrentado muchos momentos difíciles, sabía que Dios nunca lo había abandonado. Y todos los días, al ver el rostro de su hijo, Abraham recordaba que Dios siempre cumple lo que promete. Algo inesperado sucedió. Dios llamó a Abraham por su nombre, Abraham, y él respondió con respeto y amor: «Aquí estoy, Señor». Entonces, Dios le dijo algo que estremeció su corazón: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y llévalo a la región de Moria. Ofrécelo allí como sacrificio sobre uno de los montes que te mostraré». Abraham sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Había escuchado bien? ¿Dios le pedía que entregara a Isaac, su hijo amado? Esa noche, Abraham no pudo dormir. Miraba a Isaac descansar, con su rostro tranquilo, sin saber lo que estaba por venir. Su corazón estaba lleno de preguntas, pero también de confianza. Aunque no entendía por qué Dios le pedía algo tan doloroso, Abraham había aprendido a confiar en que Dios siempre tenía un propósito. Con lágrimas en los ojos y un nudo en el corazón, se preparó para obedecer. En la mañana, sin decirle a nadie lo que Dios le había pedido, Abraham se levantó, preparó su burro, cortó la leña para el sacrificio y se llevó a Isaac junto con 2 sirvientes. Comenzaron un largo viaje hacia la montaña. Mientras caminaban, Isaac hablaba con alegría, sin imaginar lo que estaba por suceder. Y Abraham, aunque su corazón estaba herido, caminaba con paso firme, confiando en el Dios que siempre había sido fiel. Abraham y su hijo caminaron 3 largos días por el desierto. El sol era fuerte, el camino difícil, pero Abraham no se detenía. Durante el trayecto, los sirvientes veían el rostro pensativo de su maestro, pero no preguntaban nada. Finalmente llegaron cerca del monte Moria. Abraham les dijo a los sirvientes que se quedaran atrás. «Quédense aquí con el burro. Isaac y yo iremos hasta allí para adorar, y luego volveremos». Isaac cargó la leña del sacrificio sobre sus hombros, mientras Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Mientras subían, Isaac miró a su padre y preguntó con curiosidad: «Padre, tenemos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham lo miró con ternura y respondió con fe: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Y siguieron caminando juntos, paso a paso, hacia la cima del monte. Cuando llegaron, Abraham construyó un altar con piedras y colocó la leña. Luego miró a Isaac con tristeza, sabiendo que había llegado el momento. Con delicadeza, lo ató y lo puso sobre el altar. Isaac, aunque sorprendido y asustado, no gritó ni se resistió. Confiaba en su padre. Y Abraham, con el corazón partido, levantó el cuchillo.
Pero aún en ese momento, su fe no flaqueó. Él creía que, de alguna manera, Dios haría un milagro. En el momento exacto en que Abraham estaba por bajar el cuchillo, una voz poderosa lo detuvo desde el cielo. «Abraham, Abraham». Él respondió de inmediato: «Aquí estoy». Entonces el ángel del Señor le dijo: «No le hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo». Abraham bajó el cuchillo con las manos temblorosas y respiró profundamente. Dios lo había detenido. Justo en ese instante, Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto cercano. Con lágrimas de gratitud, corrió, lo tomó y lo ofreció como sacrificio en lugar de su hijo. El corazón de Abraham estaba lleno de alivio, asombro y alegría. Dios había provisto tal como él lo había dicho. Isaac, libre del altar, abrazó a su padre con fuerza y ambos adoraron a Dios allí mismo, sobre el monte. Desde ese día, Abraham llamó a aquel lugar «El Señor proveerá», porque allí había experimentado de manera profunda la fidelidad de Dios. Fue un momento que ni él ni Isaac olvidarían jamás. No solo por lo que casi sucede, sino por la forma en que Dios mostró su amor y su poder en el momento justo. En lo más alto de la montaña, padre e hijo comprendieron una vez más que Dios siempre cumple sus promesas y que su plan es perfecto. Abraham regresó con Isaac, lleno de paz y con el corazón más fuerte que nunca. Cuando se reencontraron con los sirvientes, Isaac iba caminando junto a su padre, sano y salvo. Nadie más sabía lo que había sucedido allá arriba, pero Abraham no necesitaba contarlo. Lo importante era que había obedecido a Dios con todo su corazón, y Dios lo había honrado. Dios bendijo a Abraham aún más después de esa prueba. Le reafirmó su promesa de que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Todo porque Abraham había demostrado una fe completa, sin condiciones. Desde ese día, su historia fue recordada generación tras generación como un ejemplo de obediencia, fe y amor hacia Dios. La moraleja de esta historia es que cuando confiamos en Dios, aun en los momentos más difíciles, Él siempre está con nosotros y nunca nos abandona. Abraham no entendía por qué Dios le pedía algo tan doloroso, pero decidió obedecer. Y gracias a esa fe, Dios no solo salvó a Isaac, sino que mostró que Él tiene el control de todas las cosas. A veces, nosotros también enfrentamos situaciones difíciles o decisiones que no entendemos. Tal vez queremos algo mucho y no lo conseguimos, o nos toca hacer algo que nos da miedo. Pero si confiamos en Dios como lo hizo Abraham, Él nos guiará y proveerá todo lo que necesitamos. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver.